My dear young Mis women, queridas mujeres jóvenes, es un gran privilegio y oportunidad el estar frente a ustedes esta tarde. Son una vista asombrosa e inspiradora. El 13º artículo de fe es el lema de la Mutual para el año 2011. Al asistir a las reuniones de los jóvenes y las reuniones sacramentales este año, he escuchado a las mujeres jóvenes y hombres jóvenes compartir lo que ese artículo significa para ellos y cómo se aplica en su vida. Muchos lo conocen como el último artículo de fe, el más largo, el más difícil de memorizar y el artículo de fe que esperan que el obispo no les pida que reciten. Sin embargo, muchas de ustedes conocen que este artículo de fe es mucho más que eso. El 13º artículo de fe es una guía para vivir una vida recta y cristiana. Imagínense por un momento lo que sería nuestro mundo si todos eligiéramos vivir según las enseñanzas de este artículo. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. En el primer discurso de la sesión del domingo por la mañana de la conferencia general, el presidente Thomas S. Monson, como profeta, citó la admonición de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, la cual inspira muchos de los principios del artículo de fe número 13. El presidente Monson hizo mención de los tiempos difíciles en los que vivimos y nos alentó diciendo, en la jornada de la vida, que a veces es peligrosa. Sigamos este consejo del apóstol Pablo, el cual servirá para mantenernos seguros y bien encaminados. Esta noche me gustaría concentrarme en dos principios estrechamente relacionados con el artículo de fe número 13, que sin lugar a dudas nos ayuda a mantenernos seguros y bien encaminados. Tengo un fuerte testimonio y compromiso respecto a los importantes principios del ser honrados y verídicos. Primero, creo en ser honrada. ¿Qué significa ser honrada? En el librito Leales a la Fe se enseña que ser honrado significa ser sincero, verídico y sin engaño en todo momento. Es un mandamiento de Dios el ser honrado, y para lograr nuestra salvación se requiere que seamos totalmente honrados. El presidente Howard W. Hunter enseñó que debemos estar dispuestos a ser completamente honrados. Él dijo, hace muchos años había carteles en los pasillos y en las entradas de nuestras capillas con el título «Sé honrado contigo mismo». La mayoría de ellos se referían a los asuntos pequeños y comunes de la vida. Es allí donde se cultiva el principio de la honradez. Hay algunas personas que admitirían que es moralmente erróneo el no ser honrado en asuntos grandes. Sin embargo, creen que se puede justificar si esos asuntos son de menor importancia. ¿Existe en realidad alguna diferencia entre el no ser honrado cuando se trata de un asunto de miles de dólares, en contraste a un asunto de 10 centavos? ¿Existen realmente grados de falta de honradez, dependiendo si el asunto es grande o pequeño? El presidente Hunter continúa, cuando tenemos la compañía del Maestro y la influencia del Espíritu Santo, debemos ser honrados con nosotros mismos, con Dios y con nuestro prójimo. Esto da como resultado el gozo verdadero. Cuando somos honrados en todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas, sentimos paz en nuestra mente y tenemos una conciencia tranquila. Nuestras relaciones se enriquecen debido a que se basan en la confianza. Y la mayor bendición que obtenemos al ser honrados es que podemos tener la compañía del Espíritu Santo. Me gustaría compartir un relato simple que fortaleció mi compromiso de ser honrada en todas las cosas. Una tarde, un hombre fue a robar maíz del campo de su vecino.
Llevó a su hijo pequeño para que se sentara en la cerca para vigilar y advertirle en caso de que alguien apareciera. El hombre saltó la cerca con una bolsa grande en su brazo y antes de comenzar a agarrar el maíz, miró a su alrededor, primero para un lado y luego para el otro. Al no ver a nadie, estaba listo para llenar su bolsa. El niño entonces le dijo, «Papá, hay un lado a donde no has mirado todavía. Olvidaste mirar hacia arriba». Cuando somos tentados a no ser honrados, y esta tentación todos la tenemos, suponemos que nadie jamás se enterará. Ese relato nos recuerda que nuestro Padre Celestial siempre se entera y que a la larga somos responsables ante Él. Este conocimiento me ayuda constantemente a esforzarme por vivir a la altura de este mandamiento. Creo en ser honrada. El segundo principio que se enseña en el último artículo de fe es, creo en ser verídica. El diccionario define la palabra verídico como ser firme, leal, exacto y sin desviación. Uno de mis libros preferidos es el clásico británico Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë en 1847. El personaje principal, Jane Eyre, es una adolescente huérfana y sin dinero que ejemplifica lo que significa ser verídica. En esta obra ficticia, un hombre, el señor Rochester, ama a la señorita Eyre, pero no puede casarse con ella. A cambio, le ruega a ella que viva con él sin el beneficio del matrimonio. La señorita Eyre también ama al señor Rochester y por un momento ella es tentada y se pregunta a sí misma, ¿existe alguien que se preocupe por ti? ¿O a quién lastimarás con lo que hagas? Con rapidez la conciencia de Jane responde, yo me preocupo por mí misma. Mientras más sola esté y sin amigos, mientras menos ayuda tenga, más me voy a respetar a mí misma. Voy a respetar la ley dada por Dios. Las leyes y los principios no son para los momentos en que no hay tentación, son para momentos como estos. Si por alguna conveniencia personal los rompiera, ¿qué valor tendrían? Tienen valor. Lo he creído siempre. Las opiniones preconcebidas y las resoluciones ya establecidas son todo lo que tengo en este momento para atenerme. Y en eso soy firme. En un momento desesperado de tentación, Jen fue verídica a sus creencias. Ella confió en las leyes dadas por Dios y fue firme al resistir la tentación. El ser verídicos a nuestras creencias, incluso cuando el hacerlo no sea tan popular, fácil o divertido, nos mantiene seguros en el camino que nos lleva a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Me encanta esta imagen dibujada por una joven que le recuerda su deseo de experimentar el gozo de vivir con el Padre Celestial para siempre. El ser verídicos también nos permite tener un efecto positivo en las vidas de los demás. Recientemente escuché esta historia inspiradora de una jovencita quien, a través de su compromiso de ser fiel a sus creencias, tuvo un gran impacto en la vida de otra jovencita. Hace muchos años, Christy y Jen estaban en la misma clase de coro de la escuela secundaria en Hurst, Texas. Aunque ellas no se conocían muy bien, un día Jen escuchó a Christy hablar con sus amigos sobre religión, las diferentes creencias y los relatos favoritos de la Biblia. Recientemente, después de reencontrarse con Christy, Jen compartió este relato. Me entristecía no saber nada con respecto a lo que tú y tus amigos conversaban, así que para Navidad les pedí a mis padres una Biblia, la cual obtuve y comencé a leerla. Este fue el comienzo de mi trayectoria religiosa y mi búsqueda de la iglesia verdadera. Pasaron 12 años. Durante ese tiempo visité diferentes iglesias y asistía de manera regular, pero todavía sentía que había algo más. Una noche
Me arrodillé y supliqué saber qué hacer. Esa noche soñé contigo, Christy. No te había visto desde que nos graduamos de la escuela secundaria. Pensé que mi sueño era un poco raro, pero no lo atribuía a nada. Volví a soñar contigo por 3 noches consecutivas. Pasé algún tiempo pensando en el significado de mis sueños. Recordé que eras mormona y busqué el sitio web mormón. Y lo primero que encontré fue la palabra de sabiduría. Mi madre había fallecido de cáncer de pulmón 2 años antes. Ella era fumadora. Y haber leído sobre el libro de Mormón me tocó profundamente. Después estaba visitando la casa de mi padre. Me encontraba sentada en el comedor y comencé a orar. Pedí por conocimiento para saber qué hacer, a dónde ir. En ese momento, un anuncio publicitario de la iglesia apareció en la televisión. Escribí el número y llamé esa misma noche. Los misioneros me llamaron 3 días después preguntando si podían ir a dejar un libro de Mormón a mi casa. Les dije, sí. Y me bauticé 3 meses y medio más tarde. 2 años después conocí a mi esposo en la iglesia. Nos casamos en el templo de Dallas. Actualmente somos padres de 2 hermosos pequeños. Quería darte las gracias, Christy. Me diste un maravilloso ejemplo durante la secundaria. Eras amable y virtuosa. Los misioneros me enseñaron las lecciones y me invitaron a bautizarme, pero tú fuiste mi tercera misionera. Plantaste una semilla mediante tus acciones y realmente hiciste que mi vida mejorara. Ahora tengo una familia eterna. Mis hijos crecerán conociendo la plenitud del Evangelio. Es la mayor bendición que se nos puede dar. Tú ayudaste a traer eso a mi vida. Cuando me puse en contacto con ella, Christy compartió, algunas veces pienso que escuchamos la lista de los atributos que se enumeran en el 13º artículo de fe y nos sentimos abrumados. Sin embargo, sé que si vivimos estas normas y nos esforzamos por seguir el ejemplo de Cristo, podemos marcar una diferencia. Me siento como Amón en Alma 26, versículo 3, cuando dice, y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Ruego que cada una de ustedes no solo declaren, creo en ser honrada y verídica, sino que también se comprometan a vivir esa promesa todos los días. Ruego que mientras hagan eso, la fortaleza, el amor y las bendiciones del Padre Celestial la sostenga, mientras efectúan la obra que se les encomendó realizar. Digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.